Lo hemos visto a través de la historia, hermano. La elección en el matrimonio, sea una buena elección o una mala elección, tendrá consecuencias permanentes que pueden afectar, hermano, nuestro servicio a Dios. A través de la historia, hermano, vimos que esta elección de elegir mujeres como esposas sin el temor de Dios, mujeres aún paganas, con costumbres paganas, trajo serias consecuencias a los reyes de Israel. Bueno, también, hermano, en nuestros días vemos que una buena o mala elección de algunos hermanos o de todos los ministros que sirven a Dios, la elección que hayan tenido de una buena esposa que ame a Dios, que tenga el temor de Dios, pues eso permitirá o no que puedan seguir sirviendo a Dios. Hemos visto con tristeza que una mala elección de una esposa que no tiene temor de Dios o que ni siquiera está convertida, pues ha deteriorado terriblemente el servicio a Dios de aquellos hermanos que pretendían tener una vida con devoción de servir a Dios. Es más, se han tenido que retirar del ministerio, se han tenido que retirar del servicio a Dios por una mala elección de una esposa que no tiene el temor de Dios, que no ama a Dios. Bueno, es importante, hermano, que nosotros consideremos el matrimonio desde el punto de vista como Dios lo consideró. Allá en Génesis capítulo 2, vamos a partir de ahí en el nombre del Señor Jesucristo. Libro de Génesis, que es el libro del principio, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre de Jesucristo: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y nos pasamos al 21. Entonces el Señor Dios hizo caer el sueño profundo sobre el hombre, o un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Vemos, hermano, que el matrimonio está hecho por Dios pensando en que la mujer sea una ayuda, como, hermano, una ayuda idónea. Ese fue el plan de Dios, ese es el plan de Dios, de hecho, hermano, que la mujer sea esa ayuda idónea en el matrimonio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, la Biblia, por tanto, dice ahí en ese texto tan conocido de Proverbios 18:22, solamente cito: el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia del Señor. Es un bien el que halló esposa, y es alcanzar la benevolencia del Señor. Eclesiastés capítulo 4, versículo 8, vamos a dar lectura ahí. Dice: en el nombre del Señor Jesús, del 8 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano, sin embargo no había fin a todo su trabajo.
En verdad sus ojos no se saciaban de sus riquezas y nunca se pregunta, ¿para quién trabajo yo y privo mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa, o como dice la versión antigua, duro trabajo. Versículo 9 dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración o mejor paga de su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro le levantará, o el otro levantará a su compañero. Pero luego dice, un ay de dolor, un ay de lamento, ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Dice la versión antigua, ay del solo. Ay del solo, es decir, del que no tiene esa ayuda idónea, del que no halló el bien y que no alcanzó la benevolencia del Señor en el matrimonio. Está diciendo, ay del solo, que cuando cae no hay otro que lo levante. Además, si 2 se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Es una bendición, hermano. La Biblia dice que son mejor 2 que 1. La Biblia lo pone, hermano, para que sea de bendición el matrimonio. Por eso, hermano, también si alguno apetece obispado, ¿qué es obispado? Bueno, es lo mismo que pastor. Si alguien apetece ser pastor u obispo, que es lo mismo, dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que conviene que sea marido de una mujer. Gloria a Dios. Eso es lo que conviene, eso es lo que es bueno, hermano, para el ministerio, que tenga una ayuda idónea, que le ayude en el ministerio del Señor, que le ayude en el pastorado, no para ser pastora, no, por supuesto que no, para hacer la ayuda idónea de su esposo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, también, hermanos, una escritura muy conocida, Proverbios 14:1. Proverbios 14:1 nos dice ahí la escritura, solamente cito también, pues la mayoría de nosotros conocemos esta escritura que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. De ahí que si elegimos una mujer sabia, una mujer con la sabiduría de Dios y el temor del Señor, será para edificar la casa, será para construir la familia. No se refiere a una casa de 4 paredes, por supuesto que no. No se refiere a una casa de ladrillos, sino que se refiere a la familia. Y esa, la mujer sabia, la mujer con el temor de Dios edifica su casa, pero si es una necia, con sus manos la derriba. En lugar de ayudar, pues derrumba. En lugar de construir, derriba. Por eso es muy importante, hermano, la elección de los jóvenes, que puedan elegir según y conforme al temor de Dios. Dios instituyó esto desde el Antiguo Testamento. Le dijo a su pueblo allá en Éxodo capítulo 34. Vamos al Éxodo capítulo 34, versículo 15. Gloria a Dios. Voy a leer desde el versículo 12. Versículo 12, ¿lo tenemos, hermanos? Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y
y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras, es decir, sus ídolos para la diosa Acera. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No sea que haga su pacto con los habitantes de aquella tierra y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Aquí está la advertencia de Dios, hermano, que no es con el afán de molestar a nadie, no, es con el afán, hermano, es con el deseo de ayudarnos, de que nuestras familias sean bendecidas, de que nuestra descendencia, hermano, nuestros hijos sean bendecidas. Tomando, hermano, estos consejos, recuerde que el consejo de Dios, hermano, siempre será para nuestro propio bien. Hemos dicho que el mayor beneficiado al obedecer, hermano, somos nosotros. Pues si nosotros no lo obedecemos, Él sigue siendo Dios. No le quitamos nada ni le falta nada si nosotros no le obedecemos, porque siempre lo que Dios nos aconseja y nos dice es para nuestro propio bien. Esto, hermano, Dios lo aconseja desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento. Conocemos la cita del Nuevo Testamento allá en segunda a los Corintios capítulo 6. Vamos a segunda carta a los Corintios capítulo 6, donde el Señor dice en el versículo 14, ¿lo tenemos, hermanos? No estéis unidos en yugo. Un yugo se habla de algo que se usaba para mancornar a dos animales, y en este caso habla yugo solamente refiriéndose para dos. No estéis unidos en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, cómo esto es un mandamiento que prevalece desde el Antiguo Testamento y que está vigente, hermano, para la iglesia en nuestros días? Y esto, hermano, es un mandamiento para nuestro bien. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Tomé, hermano, como ejemplo la historia de los reyes, donde la elección que ellos hicieron para tomar esposas, porque hasta en eso, hermano, hubo, lejos de hacer la voluntad de Dios de no tomar muchas mujeres, más bien hicieron como las otras naciones, tomaron muchas mujeres para sí, tomaron muchas esposas. Bueno, aún tomaron, hermano, mujeres que les inclinaron a dioses ajenos. Trajeron, hermano, pues graves consecuencias para sus vidas. Pero vamos a empezar, hermano, con David, allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice ahí el versículo 1 y 2. Después de esto sucedió que David consultó al Señor diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo: sube. Y David dijo: ¿a dónde subiré? Y él dijo: a Hebrón. Entonces David subió allá y también sus dos mujeres.
Ahinoam jezreelita y Abigail, viuda de Nabal, el del Carmelo, o el del Carmelo. Aquí se habla, hermano, de prácticamente sus dos primeras mujeres. Una de ellas, Ahinoam jezreelita, que de cualquier manera era una mujer israelita, ¿sí? Y Abigail, que aunque era una viuda, pero era una mujer muy sabia. Vemos, hermano, que su sabiduría destaca en esa historia que encontramos en el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Leemos un poco acerca de ella, hermano, de Abigail, cómo destacó en una sabiduría que realmente David, hermano, le respetó, le tuvo respeto por la sabiduría de esta mujer. Capítulo 25 del primer libro de Samuel, vamos a leer un poco ahí el versículo 13. ¿Lo tenemos? Cuando no fueron bien recibidos por Nabal, hermano, y por su gente, por sus siervos, dice el versículo 13: y David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaban en el bagaje. ¿A qué cree que iban, hermano? Iban, hermano, a tomar venganza por la actitud hostil de aquel hombre Nabal. Iban a matarlos, hermano. Iban a derramar sangre. Pero dice el versículo 14: mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, y él los desdeñó. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron y nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Versículo 18 dice: entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre su asno, y dijo a sus mozos: id delante de mí, he aquí yo seguiré. Pero nada dijo a su marido Nabal. Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Cuando Abigail vino a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí será la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuche las palabras de tu sierva. Ruega a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme su nombre, así se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor. Ahí está hablando hasta proféticamente esta mujer, hermano. Se fija cómo dice: mi Señor Dios establecerá una casa duradera para mi Señor.
Pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Bueno, fíjese que ante estas palabras, hermano, dijo David en el versículo 32. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento, y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no hubiera quedado a Nabal ni un varón. Ahí está, hermano, como, bueno, dice el 35, recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. La versión antigua dice: te he tenido respeto. Vemos que sobresale, hermano, el razonamiento, la sabiduría de esta mujer. Bueno, pues cuando esta mujer queda viuda, hermano, David la toma prácticamente como su segunda esposa. Digo prácticamente porque se había casado con la hija de Saúl, un matrimonio que prácticamente Saúl hizo nulo, pero por eso digo que esta prácticamente fue su segunda esposa, junto con Ahinoam la Jezreelita. Pero luego, hermano, vemos consecuencias. David tomó una mujer extranjera, su nombre fue Maca, madre de Absalón, que le trajo, hermano, graves consecuencias. Usted sabe cómo Absalón se rebeló, hermano, contra su propia madre. ¿Sí? Y para que esto haya sucedido, hermano, es que de alguna manera afectó la educación que le dio en casa su propia madre. Una mujer extranjera, una mujer, hermano, que no era del pueblo de Israel, que tenía otras costumbres. Bueno, esta mujer sin duda educó a Absalón con ciertas costumbres con ambición de poder, y vemos, hermano, esas terribles consecuencias que trajo a la vida de David el haber tomado a esa mujer. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos, hermano, a seguir, hermano, viendo otros ejemplos. ¿Qué pasó con Salomón? Primer libro de Reyes, capítulo 3. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la palabra de Dios, versículo 1. Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó, ¿a quién, hermano? La hija de Faraón. A la hija de Faraón. ¿Para qué la tomaría, hermano? Para que fuera su esposa. Sí, tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Tomó, hermano, prácticamente esta fue su primera esposa, una mujer extranjera también, una mujer, hermano, que tenía costumbres paganas, costumbres de los egipcios. Y bueno, vemos, hermano, que finalmente, hermano, trajo consecuencias terribles a Salomón al haber hecho este tipo de elección. Ahí en el capítulo 11, hermano, no conforme con tomar como esposa a la hija de Faraón, de emparentarse con los egipcios, que Dios, ya vimos en Éxodo 34,
les dijo que no emparentaran con los otros pueblos. ¿Por qué? Porque había consecuencias, hermano, adversas. Vamos ahí al capítulo 11 del primer libro de Reyes, versículo 1 al 8. ¿Lo tenemos? Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres. ¿De dónde eran estas mujeres? Extranjeras. Es decir, que no tenían el temor de Dios, que no tenían las costumbres, hermano, de la ley de Dios. No, hermano, eran mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel. ¿Qué les había dicho? No os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas, ¿cómo? Con amor. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué hicieron sus mujeres? Desviaron su corazón. Sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. ¿Qué pasó? Dice el versículo 5: porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Vea qué terribles consecuencias, hermano. Esto trajo, hermano, la decadencia en el reinado de Salomón, hermano. Esto trajo como consecuencia que se apartara de Dios. Y bueno, hermano, trajo terribles consecuencias en la vida de Salomón, el haber tomado mujeres paganas, mujeres extranjeras, mujeres que no temían a Dios. Vemos, hermanos, seguimos viendo ejemplos, ya que hemos visto, hermano, acerca de los reyes de Israel. ¿Sabe quién le siguió a Salomón? Su hijo Roboam. Vamos allí al capítulo 14. Estamos viendo ejemplos de cómo, hermano, las consecuencias de hacer una mala elección en el matrimonio, una elección que afecta, hermano, nuestra relación con Dios. Indudablemente, hermano, afecta como afectó a estos reyes. Primer libro de Reyes 14, versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios del 21 en adelante. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama, amonita. Allí está su ascendencia, de donde venía una mujer extranjera, una amonita. Bueno, eso trajo, hermano, consecuencias a la vida de Roboam, que también se emparentó con una mujer que no temía a Dios,
Una mujer llamada, bueno, vamos a ver más adelante, dice ahí la escritura, versículo 22, Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y le provocaron a celos más que todos lo que sus padres habían provocado con los pecados que habían hecho, porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras, es decir, la diosa Acera, en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Y sucedió que en el 5.º año del rey Roboam, fíjese lo que pasó, hermano, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. Se apoderó de todo, llevándose aún todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Esto, hermano, pues trajo terribles consecuencias. Trajo, hermano, pérdidas en el reino, derrotas ante Sisac, rey de Egipto, hermano. Y sabe que, hermano, todo esto influyó porque Roboam, hermano, amó a una mujer que no temía a Dios. Y la tenía, como quien dice, en primer lugar. ¿De qué mujer estamos hablando? Vamos al segundo libro de Crónicas, allá nos lo explica de manera más amplia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: y amó Roboam, ¿a quién? A Maaca, hija de Absalón. Estamos en el segundo libro de Crónicas 11:21. Y amó Roboam a Maaca, hija de Absalón. Sí, Absalón, el que hizo la rebelión contra su padre David. Nada más y nada menos que este hijo que le trajo tantos dolores de cabeza, por decirlo así, y aún peor que eso, ¿verdad?, a David su padre. Y aquí vemos a Roboam que se emparenta con Maaca, hija de Absalón. Y dice que la amó más que a todas sus otras mujeres y concubinas, porque había tomado 18 mujeres y 60 concubinas y engendró 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso a Abías, hijo de Maaca, sí, había que darle preferencia al hijito de Maaca. Lo puso por cabeza y jefe entre sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Y obró sabiamente y distribuyó a algunos de sus hijos por todos los territorios de Judá y de Benjamín, por todas las ciudades fortificadas. Les dio alimento en abundancia y les buscó muchas mujeres. Ahí está, hermano. Esto también, sin duda, hermano, tuvo una afectación en que Roboam se unió a esta mujer Maaca, una mujer, hermano, que hija de Absalón, que ya tenía, por decirlo así, hermano, un mal precedente, pero que además, hermano, dice que la amó más que a todas sus otras mujeres. Y esto, hermano, pues trajo terribles consecuencias en el reinado de Roboam. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién era? Ya dijimos, hermano, esta mujer Maaca. Dice ahí de ella, segundo libro de Samuel, capítulo 3. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 3 también. Mire, esta Maaca se llamaba como, se puede decir, su abuela. El segundo, Kiliab, versículo 3, el segundo, Kiliab de Abigail, viuda de Nabal, de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca. ¿Y de dónde era esta Maaca? La madre de Absalón.
hija de Talmai, rey de Jesús. Era un rey, hermano, pagano, era un rey extranjero, y este rey de Jesús, su hija Maaca, es a la que dio el matrimonio a David, y bueno, de ahí nació Absalón, y ya de Absalón nació su hija Maaca, y con esta nieta de esta otra Maaca, hermano, se emparentó también o tomó por esposa Roboam. Ahí está, hermano. Se puede decir que ya venía de una mala familia, pero a Roboam no le importó, hermano, la amó más que a todas sus otras mujeres. Por eso, hermano, la Biblia nos advierte, Josué capítulo 23, vamos a Josué capítulo 23, mire lo que dice ahí la escritura. Josué capítulo 23, versículo, gloria a Dios, 12 y 13. ¿Lo tenemos? Porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonios con ellos, y os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados, y como, ¿qué más, hermano? Espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os hará. Ahí está la consecuencia, hermano, o las consecuencias que iba a haber si tomaban mujeres extranjeras. Y vaya, hermano, que para David, para Roboam, hermano, trajo, hermano, tropiezo, trajo, hermano, trampa, como dice aquí, pues tanto así que su hijo Absalón se le rebeló, hijo de Maaca, el rey de Jesús, hija del rey de Jesús. Absalón se le rebeló y le hizo trampa, podemos decirlo así, y como dice aquí, serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y espinas en vuestros ojos. Hermano, aprendamos, como luego se dice, en cabeza ajena. Aquí están los ejemplos de las consecuencias graves cuando se toman mujeres paganas, mujeres que no temen a Dios, mujeres que no son del pueblo de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir viendo, hermano, algunos otros ejemplos. Vamos ahora con Abías, también llamado Amiano. Volvemos allí al primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Y estoy enfocándome, hermanos, solamente en los reyes de Judá. Reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Absalón. ¿Y qué pasó, hermanos? Siguieron con esta familia que, como ya vimos, tenían, por así decirlo, malos antecedentes, hermano. Aquella Maaca, ¿verdad?, que era hija del rey de Jesús, con costumbres, hermano, paganas, una extranjera. Bueno, pues aquí está todavía la familia del rey de Jesús. Ahí está todavía Abías, es de esa descendencia. Y dice el versículo 3: y anduvo en todos los pecados de su padre,
o que su padre había cometido antes de él, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Ahí está, tuvo consecuencias en el servicio a Dios, hermano, las mujeres con las que se emparentaron o con las que concertaron matrimonio. Vamos a ver ahí, hermano, el capítulo 15 de aquí mismo, este capítulo 15, pero nos pasamos al versículo 9. ¿Lo tenemos, hermano? En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Absalom. Por aquí vemos, hermano, que ya se está distanciando. Aquí también aparece Maaca como abuela, esa palabra madre, su abuela Maaca, hija de Absalom. Asa, sin embargo, hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También quitó, óigalo bien, aquí ya como que va quitando la maldición de esa familia, hermano. Quitó a Maaca, su madre, que en realidad era su abuela, la quitó, hermano, de ser que reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente de Cedrón. Ahí está, hermano, cómo Asa, hermano, se fue desligando de esa familia, tanto, hermano, que le quitó los privilegios a la abuela Maaca para que dejara de ser considerada como reina madre. Hizo, hermano, también derribó la imagen que esta mujer, la abuela de Asa, había hecho, hermano, para ahí sacrificarle a esa imagen. Vemos entonces, hermano, que Asa, porque se empezó a desligar, hermano, a deslindarse de esta familia, tuvo un buen reinado en Judá. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ahí está, hermano, es muy importante con quién se emparenta un hijo de Dios, hermano. Seguimos considerando, hermano, el primer libro de Reyes, ¿sí? Capítulo 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 42, dice en el nombre del Señor Jesús: Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Sili. Pero ya aquí ya vemos que Josafat ya no era de esa familia de Maaca, que provenía del rey de Jesús, un rey pagano. Aquí ya vemos, hermano, que sin duda tuvo que ver con quién se emparentó Josafat, y también, hermano, su padre. Su padre, en este caso, Asa. Vuelvo a leer. Y Josafat, voy a leer desde el 41. Y Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Sili, y anduvo, ¿cómo, hermano? En todo el camino de su padre Asa. No se desvió de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Ahí vemos, hermano, el reinado bueno de Josafat, que hizo lo recto delante del Señor. Pero vamos a seguir adelante, hermano. Otros reyes que tomamos, por ejemplo, segundo libro de Reyes. Vamos a pasarnos al segundo libro, al capítulo 8, y vamos a ver acerca del rey Joram. Joram, hermano,
capítulo 8, versículo 16. ¿Lo tenemos, hermano? En el año quinto de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, recuerde que ella habla de dos Joram, ¿sí? En ese año quinto, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat. Acá está el hijo de Josafat, rey de ¿dónde? De Judá. De Judá. Ya hablamos de los reyes de Judá. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, porque la hija de Acab era, ¿qué cosa, hermano? Era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. No es casualidad, hermano, que la Biblia remarque de dónde venía la esposa de Joram. Aunque era rey de Judá, hermano, ¿con quién se emparentó? Con la hija de Acab. ¿Sabe quién era Acab, verdad? Rey de Israel, un rey pagano, un rey, hermano, que se vendió a Jezabel, que se vendió a la idolatría. Bueno, pues aquí vemos, hermano, que no de balde la Biblia ahí está haciendo énfasis en que la decadencia o el mal reinado de Joram tuvo que ver con su matrimonio, con la mujer que tomó, y lo ha ido a dar como una razón, porque la mujer, porque la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ahí está. Vemos, hermano, anduvo en los caminos de los reyes de Israel por una hija de Acab que fue su mujer. Tendrá que ver, hermano, la Biblia no lo está poniendo ahí de nomás porque sí, es porque tuvo que ver eso, hermano. Se unió a esta mujer, hija de Acab, y tuvo un muy mal reinado delante de Dios, hermano. No hizo lo recto delante de Dios. Pero vamos a ver, hermano, el segundo libro de Reyes, ahí mismo nos pasamos al versículo 25. Vamos a ver el siguiente rey que fue Ocosías. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 25. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, acuérdense que ese es el otro Joram de Israel. En ese año comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén, y el nombre de su madre era Atalía. Ahí está otra mujer también, hermano, afectando el reinado de estos reyes. Su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. ¿Sabe quién era Omri? Pues Omri, hermano, era el padre de Acab. Prácticamente esta mujer diabólica, hermano, asesina, porque así, eso es lo que fue, hermano, una mujer asesina, pues era hermana de Acab, rey de Israel. Ahí estaba la parentela, hermano, con esta familia de Acab. Y bueno, vea, hermano, que el reinado de Ocosías, ¿cómo fue? Dice el versículo 27. Él también anduvo en el camino de la casa de ¿quién? De Acab, con el que emparentaron ellos, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque era, ¿qué cosa, hermano? Yerno de Acab. Entonces ahí está, porque era yerno de Acab. ¿Con qué familia tan terrible se emparentó, hermano? Y su mal reinado, el haber hecho lo malo ante los ojos de Dios, lo relaciona
a que era yerno de Acab. ¿Tiene que ver con quién se casan, hermano? Claro que sí, tuvo que ver con quién se casaban los reyes, hermano, como tiene que ver hoy en día con quién se casan los jóvenes. Tendrá, de hecho, hermano, afectaciones de por vida. Capítulo 11 de ahí mismo del segundo libro de Reyes, versículo 1, ahí vamos a ver por qué la llamé asesina a esta mujer. Lo tenemos, hermano, 1 al 3. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real, es decir, a los hijos, a la descendencia de David. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. Sin embargo, dice el versículo 3, y estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, mientras Atalía, tristemente, hermano, reinaba en el país. Mientras en esos 6 años Atalía reinaba. Atalía, como ya dije, hermano, venía a ser hija de hombre, según dice el capítulo 8, versículo 26, prácticamente era hermana de Acab. Ahí está, el haberse emparentado con esta familia de Acab, hermano, trajo malos reinados también en Judá. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios, hermano, vino Joás, que ya dejó ese tipo de parentela, ese tipo de uniones con esa familia de acá. Pues miren lo que dice el capítulo 12, versículo 1 y 2. En el 7º año de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Sibia. ¿De dónde era Sibia, hermano? De Berseba, de la tierra de Israel, hermano. Berseba era donde habitaba la tribu de Dan. Bien, ahí, hermano, Joás comenzó a reinar en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. Ya venía de otra familia, ya no de la familia de acá. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí, hermano, en el capítulo 14 del mismo del segundo libro de Reyes, versículo 1 al 3. Aquí vemos, hermano, a Amasías. Su madre fue, vamos a leerlo, versículo 1. En el año segundo de Jehoás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. ¿De dónde era su madre, hermano? ¿De dónde era esta familia? De Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no como su padre David. Hizo conforme a todo lo que su padre Joás había hecho. Fue un reinado bueno, hermano. Y bueno, ya habla de que él estaba con una familia no extranjera, no pagana, sino que su madre era Joadán de Jerusalén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos ahí el capítulo 15, versículo 1. Aquí habla de Azarías, otro reinado bueno. Ya no menciona ni a la descendencia de aquella mujer Maaca, hija del rey de Jesús. Ya no menciona tampoco parentela con la familia
familia de Acab, no, sino que dice, versículo 1, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Sigue diciendo, comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía. ¿De dónde era esta familia, hermano? De Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Una familia, hermano, su madre era Jecolía de Jerusalén. No una familia de extranjeros, no una familia de paganos, sino una familia, hermano, del mismo pueblo. Versículo 32 de este mismo capítulo, lo tenemos. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. ¿Quién era Sadoc, hermano? Pues las referencias que tenemos de Sadoc es que era un sacerdote. Usted puede ver el primer libro de Reyes 4:4, que se habla de Sadoc entre los sacerdotes. Bueno, pues aquí era evidente que también era una familia del pueblo de Dios, de una familia de Israel, hermano, y este reinado fue bueno. Dice el 34, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, hizo conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces vemos, hermano, las consecuencias que puede haber, hermano, al hacer una mala elección con una mujer que no teme a Dios, o aceptar a un hombre que no teme a Dios. También aplica, hermano. Con un hombre que no es del pueblo de Dios, traerá, hermano, no nos permitirá servir a Dios. Solo para terminar, hermano, vamos a ver un ejemplo muy notable acerca de ese rey de Israel que ya hemos mencionado acá, como dice la Biblia, a quien tomó. Mire, primer libro de Reyes 16:29. Primer libro de Reyes 16:29. ¿Lo tenemos, hermano? Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer, ¿a quién? A Jezabel. ¿De dónde era esta Jezabel? ¿De quién era hija? El rey de los Sidonios. Hija de Baal, rey de los Sidonios. Suena como un rey sacerdotal, hermano, que había en la antigüedad. Había hombres, reyes, que hacían la función de sacerdotes y hacían la función de rey. Pues aquí dice hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Ahí está. Acá, hermano, aunque era de Israel, de las 10 tribus de Israel, sin embargo, el reinado de Israel empeoró todavía más cuando dice aquí la Biblia que tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Bueno, usted ya puede ver la historia de tanta decadencia en este reinado de acá, por culpa de esa unión, por culpa de ese matrimonio con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Tanto que dice la Biblia que ninguno fue como acá, que se vendió a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces, reflexionemos, hermano. Hay terribles consecuencias, hermano.
O bien las consecuencias pueden ser buenas si hacemos buena elección, pero las consecuencias pueden ser gravísimas, malas, si hacemos una mala elección en el matrimonio. Si las jóvenes de la iglesia se unen con un joven o con un hombre pagano que no teme a Dios, les va a ser por lazo, por azotes en sus costados y por espinas en sus ojos. Eso afectará su servicio a Dios. Si la afectó en Reyes, hermano, ¿usted cree que no afecte el servicio a Dios en jóvenes, tanto hombres como mujeres, que sirven a Dios? Por supuesto que sí afecta. Si la afecta en ministros, pues que no afecte en jóvenes que muy ingenuamente a veces dicen: es que lo voy a aceptar para hablarle de Cristo. No es cierto eso. Eso es un engaño del diablo. El diablo es muy sutil y le va a decir: sí, yo me intereso por lo de Dios, pero son engaños para después tenerla joven en su poder, o para después tenerlo joven en su poder. Así es que atendamos al consejo de Dios: no os juntéis en yugo con los infieles.